Pues vamos a pasar ahora a las preguntas, al debate. Os pedimos, por favor, también que os animéis a preguntar. Tenéis también aquí a las compañeras para pedirle el micrófono y cualquier duda, cuestión, pues participar. Pero también tenemos esas preguntas para un poco ir rompiendo el hilo. El QR se va a habilitar. Ahí tenéis el QR, donde tenéis acceso a las preguntas. Mientras tanto, os las voy a ir comentando. Recordad que varias de ellas tienen posibilidad de marcar diferentes opciones, con lo cual, bajad al final y ya podréis marcar el enviar, si no, no se van a quedar reflejadas. Mirad, una de ellas que queríamos transmitiros es, dada la evidencia aportada por el estudio ONAVIDA en pacientes oncológicos, ¿en qué otros perfiles podríais considerar adecuado como una solución, digamos, apropiada esta fórmula con alto valor calórico, 2,1 calorías por mililitro, 32 gramos de proteínas, de las cuales 3,6 son de leucina? Ahí tenéis diferentes opciones, si pensáis que es más en pacientes con sarcopenia, paciente pluripatológico, paciente con alto grado de estrés metabólico, pacientes con patología neurológica o también paciente anciano con fractura de cadera. Esa es una de las preguntas para ir contestando. No sé si lanzar todas o vamos contestando una a una. Perfecto. Recordad darle a enviar, que hay varias opciones. Mientras van contestando, animaros también a preguntar, pero quería empezar con Inmaculada, porque el estudio es muy interesante. Genial la idea de dar continuidad después con el estudio Starlight en el prospectivo, pero la verdad que ya directamente en las 12 primeras semanas ya había un gran cambio, o sea, que también destacar la precocidad en ver cambios favorables en este sentido. Absolutamente, absolutamente. Hay una mejoría en la desnutrición según criterio CLIN. Desde el primer momento ya empezamos a ver que hay pacientes que no tienen desnutrición o que mejora su estado nutricional. Y al final, cuando uno intenta hacer una estrategia nutricional, busca que sea lo más efectiva y lo antes posible, porque al final eso va a condicionar el pronóstico en cierta medida de esos pacientes. O sea que sí, alivia mucho tener herramientas como esta y conseguir evidencia en este sentido. Estupendo, la verdad que ese primer punto a destacar, ¿no? la precocidad en ver resultados tan favorables en este perfil de pacientes. Ya tenemos los resultados de vuestras opiniones. Sí, aquí también sería posible también ponerlo en la pantalla de... Si no, me paso mientras aquí a la pantalla. Pues sobre todo destacáis paciente con sarcopenia, con un 100% de selección, también paciente pluripatológico y también con paciente con alto estrés, ¿no? Pero también, pues, finalmente hay opciones, como veis, es una opción de fórmula nutricional pues con un amplio abanico, ¿no?, de perfiles para poder plantear el uso de este tratamiento. A colación de ello, María, te quería preguntar en relación también a ONAVIDA. Se ha visto que en ese grupo no naïf, ¿no?, que se observa como una mayor tendencia a esa mejora tan favorable. Ya de entrada es muy general esa evidencia, pero justo en ese perfil de grupo, ¿en qué relacionarías ese cambio? Aquí se escucha, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver el estadio, ¿no? El estadio que tenía el grupo no-naïf estaba menos peor, ¿no? Y luego, en cuanto a la adherencia, parece que el grupo no-naïf se adhiere mejor. Hay que subanalizar y la interacción entre ellos, pero yo creo que eso tiene que ver. Y quizá el cambiar de una fórmula a otra, esa fórmula era mejor, ¿no? Pero yo creo que mucho tiene que ver el estadio, que estaban peor los naïf que los no naïf. De ahí también quizá destacar también la importancia de esos pacientes de seguir monitorizando la respuesta al tratamiento, también por dar la oportunidad de poder hacer un cambio en esa intervención si vemos que no está funcionando. Total, el estar interviniendo, yo lo digo mucho, el tratamiento nutricional no es crónico, hay que evaluarlo y cambiar y saber que tenemos, gracias a Dios, tenemos alternativas y podemos cambiar y hacer un tratamiento individualizado del paciente con desnutrición. También llama la atención que de los 230 pacientes incluidos en el estudio,
estudio tan solo 2 pacientes suspendieron por no efectividad, ¿no? Sí, También sí. pues, eso pone de manifiesto que 2 personas de 230 es espectacular que solamente fuese ese motivo de discontinuar el tratamiento. También destacar ese apartado. Pues vamos pasando también a la segunda pregunta interactiva. Ya está puesta en la pantalla. Tras la evidencia del estudio ReadyPlus, con una fórmula específica para pacientes diabéticos de 1,6 calorías por mililitro, un bajo índice glucémico de 30 y fibra 100% soluble, ¿cuáles consideráis que son los resultados más relevantes para sus pacientes? Aquí también podéis marcar diferentes opciones y recordar darle también a enviar. Samara, mientras tanto también me gustaría preguntarte ¿qué esperas en cuanto a qué tipo de estos pacientes con diabetes y riesgo nutricional? Hablabas, ¿qué perfil de pacientes esperas encontrar? Hablando en un futuro, ¿cuál es tu percepción que vas a ver con este estudio? ¿Paciente pluripatológico, mayor frágil? ¿Qué esperas? A ver, desde el momento y hora en que esos pacientes, se van a reclutar en las unidades de nutrición, pues como decía mi compañera María Lainez, pues nos vamos a encontrar lo que nos encontramos en las consultas de nutrición. Gente que ya tiene un impacto sobre su masa muscular bastante marcado, no solo por la diabetes, sino porque ya vienen desnutridos y probablemente acumulen algunos añitos y algunas patologías. Entonces, bueno, creo que nos vamos a encontrar los pacientes que tenemos, ni más ni menos. Por eso es un estudio en vida real. Nos vamos a encontrar lo que vemos todos los días. Eso es lo importante, ver lo que tenemos para poder actuar. Ya tenemos las respuestas. Pues una gran mayoría ha seleccionado pues, mejorar todas las anteriores, ¿no? En cuanto al mejor control glucémico, mejorar el estado nutricional y también pues, incrementar la fuerza muscular. En los pacientes habitualmente los primeros datos que vemos son sobre todo esa mejoría de la funcionalidad. Muchas veces en la evaluación morfofuncional no vemos esos cambios tan rápido a nivel sobre todo de imagen, pero sí que la dinamometría o ese up and go es un dato muy relevante, ¿no? ¿En qué relacionáis ese primer cambio quizás de ver más rápido ese cambio funcional que quizás a nivel de cambios en la ecografía o en otras pruebas de valoración? Mejor calidad de vida, ¿no? Son pacientes que de pronto, pues antes te venían mucho más débil y se sienten muchísimo mejor. Y es cierto que hay herramientas para valorarlo, pero tú de forma subjetiva cuando los ves tienes esa impresión, que están mejor. Y eso tiene muchísimo valor. Y está más dirigida también para Samara y para Inmaculada. ¿Qué barreras identificáis vosotras para que se consiga implantar ese cribado nutricional también en pacientes con diabetes? ¿No? Que a veces parece que estamos en la consulta de diabetes con el gorro de diabetólogo y parece que la parte de nutrición no la tenemos en cuenta, ¿no? Yo también os animo siempre a tener encima, aunque sea el dinamómetro en la consulta, para también hacer esa dinamometría de entrada a todo paciente. ¿Qué barreras creéis que son esos limitantes? El tiempo, ¿no? Asistencial, el tiempo. Un paciente con diabetes al final requiere de una asistencia tan global, tantos son los aspectos que hay que tratar y tratar lo mejor posible, que en una consulta no te da tiempo a todo. A veces tienes que priorizar. Venga, en esto. En la próxima visita seguiré incidiendo y en algunos pacientes vas apagando fuego y ya con otros puedes seguir avanzando en otras materias. Es mi sensación. A ver, yo creo que va a ser cuestión de tiempo. Quiero decir que efectivamente cuando se pasa la consulta de diabetes parece que uno va más centrado pues, en el control glucémico, lipídico, factores de riesgo cardiovascular, complicaciones de la diabetes. Pero es que al final lo curioso de esto es que se nos haya escapado la importancia que tiene el músculo en el control metabólico, ¿no? Entonces, ¿cómo no evaluar un músculo si es el que más glucosa retira del torrente sanguíneo? Un músculo que está sano, mitocondrialmente sano, metabólicamente sano, es un músculo que consume. Entonces, ¿no? Consume esa glucosa que necesitamos tener controlada. Entonces, bueno, como todos somos endocrinos, pues iremos contagiando. Yo creo que es una cuestión de ir animando a nuestros compañeros a que incorporen, pues eso, pues una dinamometría que es muy rápida y además el paciente lo percibe como algo. O sea, yo ya cuando, por lo que sea, me he entretenido en la consulta y no he hecho la dinamometría, el paciente antes de irse siempre me dice, oye, hoy no aprieto, como diciendo, usted hoy no me va a decir que no, yo quiero ver si he mejorado. Entonces, bueno, yo creo que esto es cuestión de tiempo solo. Fíjate cómo salió el Recalsen en otro día y cómo va la valoración morfofuncional. Si me permite, yo creo que
podemos empezar por los que tienen más riesgo en desnutrición, nuestros pacientes diabéticos, ¿no? Y creo que los hospitales de día, que es donde vemos el paciente más cascado, el paciente que a lo mejor ha estado hospitalizado, el paciente que tiene más complicaciones, ahí es donde tenemos que empezar. Porque, como tú dices, la presión asistencial, una consulta con tan bueno, ya si nos ponemos con diabetes tipo 1 y tecnología, pues quizás vamos a priorizar los que realmente creemos que hay más prevalencia de desnutrición, ¿no? Que es en los hospitales de día. Así que animo que en el hospital de día, más de la educadora y de todo, y de la hemoglobina glicosilada, tengamos el dinamómetro y un metrito para hacer el CP. Me encanta ese comentario, porque también lo tiene en mente justamente la oportunidad de potenciar los hospitales de día en esa visión integral, también de realizar evaluación morfofuncional, porque comentábamos, una barrera es el tiempo, pero muchas veces en ese hospital de día tenemos quizás ese un poquito más de margen para hacer esa valoración complementaria con la enfermera educadora en diabetes y esa valoración mucho más integral. Y a colación también de Recalsen, también, también trabajar en el resto de hospitales de España, porque también salió que no todos tienen hospital de día. De hecho, hay bastantes que no tienen este elemento, que también es un elemento muy importante y diferenciador para también otro apartado que se ha tocado, que es justamente la reducción de costes asociados, por ejemplo, a la estancia hospitalaria. También ayer la doctora Julia Con hablaba como uno de los grandes cambios en los últimos años ha sido esa disminución de la estancia media, potenciando más la estancia ambulatoria, y ahí los hospitales de día tienen un gran recorrido. Aquí también, en cuanto a ese aspecto justamente, Inmaculada, del apartado de has demostrado datos de hospitalización, ¿qué valoración ya tiene eso? Porque también hay datos de costes, de hecho también recientemente una publicación también del grupo del doctor Almeida, también, digamos, monetizando ese coste que se ahorra, ¿no? Mejorando el estado nutricional. Tengo que decir que los resultados que he puesto en esta ponencia pues, son preliminares y se están trabajando en realmente el análisis de coste-efectividad de la intervención que se ha llevado a cabo. Ahora mismo esto es solamente preliminar, pero yo sí que haría una reflexión y pensaría, estos pacientes han mejorado sustancialmente su control glucémico, de forma indirecta también su inflamación, por tanto, y a nivel nutricional también hemos mejorado muchísimo, o sea que creo que no me surgen dudas. Esto va a tener una repercusión económica indudable. Entonces, necesitamos datos, por supuesto, pero es que va a ir bien, o sea, es que va a ser coste efectivo. Mientras os animáis a preguntar, vamos a lanzar la tercera pregunta interactiva. En esta cuestión, la tercera ya la tenemos puesta en pantalla. En personas con diabetes, así como el control glucémico y metabólico son objetivos terapéuticos fundamentales, ¿incluís de forma rutinaria en vuestra práctica clínica la valoración del grado de sarcopenia y o desnutrición? Tenemos la opción de contestar, aquí solamente es una opción, la de sí de forma sistemática, con frecuencia, pero no de forma sistemática, ocasionalmente, solamente en ciertos casos seleccionados o nunca. Mientras van siendo resultados, evidentemente, muchas veces no puedes hacer todo a todo, pero quizás sí esas pruebas accesibles como una dinamometría, un test con una silla, y ya pues quizás seleccionar paciente que requiera un poquito más de profundidad, dado que tenemos esos condicionantes delimitantes en cuanto a tiempo y recursos. No sé si tenemos ya los resultados. En lo que salen los resultados, por añadir, en la publicación que ha hecho el grupo de Daniel de Luis de Valladolid sobre la sarcopenia diabética, no solo fenotipan de alguna forma a los pacientes que ven en consulta, sino que además proponen un algoritmo para despistar la sarcopenia diabética en estos pacientes. Y ya marcan algunos posibles, digamos, red flags, ¿no? Algunas cosas que te tienen que llamar la atención, hemoglobinas de más de 8, pacientes con mucha comorbilidad o con mucho tiempo de evolución, pacientes que estén recibiendo tratamiento con agonistas o agonistas de GLP-1 duales, es decir, que ya hay alguna pica puesta en Flandes sobre cómo habría que empezar, por lo menos, con la sarcopenia diabética.
De hecho, comentaba también Inmaculada que los que ingresaron fueron los que tenían peor control glucémico, también probablemente asociado a peor estado nutricional, que también compromete a su vez ello. Ya tenemos resultados. Me quedo con que el 90% de todos vosotros sí que tenéis en mente esto. Esto tiene que ser 100%, aunque sea ocasionalmente, pero tenerlo en cuenta que es algo también fundamental. También estamos en un grupo quizás con cierto sesgo, ¿no? Porque todos vosotros pues, estáis en una mayor motivación, por supuesto, en el área de la nutrición clínica. Y lanzamos también la última pregunta interactiva. Si también tenéis otras cuestiones, os animo, os recuerdo a participar. Que os veo ya, sé que es última hora de la tarde, ya también pensando después en la posible cena de los premios de FSEN o de dar una vuelta por la preciosa ciudad de Granada. La cuarta pregunta interactiva también tiene varias opciones de respuestas. Recordaros, dale a enviar. Os planteamos, ¿qué beneficios creéis que podría aportar la inteligencia artificial en el manejo y prevención de enfermedades crónicas relacionadas con la desnutrición, especialmente en relación con la adherencia a suplementos nutricionales? Diagnósticos más rápidos y precisos, recordatorios personalizados de suplementación, de medicación, citas médicas, adherencia, atención más adaptada a las necesidades individuales del paciente, mayor acceso a información fiable sobre salud y nutrición, prevención y detección temprana de complicaciones u otros. Mientras tanto, María, al conocer los resultados de una vida tan espectaculares en cuanto a eficacia y adherencia, ¿te ha resultado a ti quizás replantearte un posicionamiento a la hora de, por ejemplo, prescribir este tipo de fórmulas de alto aporte calórico proteico como Mediterranean Clinical Extra Protein? Yo creo que lo he comentado, ¿no? Los que nos dedicamos mucho a la nutrición, este tipo de fórmulas tan hiper, nos daban miedo un poco la tolerabilidad, ¿no? Y que la eficacia con ese porcentaje de proteína, lactoproteína, y vemos que si lo iban a tolerar, iban a tomárselo, y vemos, pues me sorprende, ¿no? Que la adherencia es buena y son eficaces. Entonces yo creo que quizás el ver los resultados y el participar y ver la adherencia hace que lo prescribamos más y le hayamos perdido ese miedo a ese tipo de fórmula. Y en cuanto a la adherencia que también comentabas, hemos visto que se ha analizado con dos escalas, una cualitativa, otra cuantitativa. ¿Qué crees que puede aportar cada una de ellas? Que los pacientes mienten. No, a ver, lo sacan porque es una media de 50%, 60%, los pacientes lo sacan y ellos creen que lo toman, ¿no? Porque de forma cualitativa, pues que lo toman, ¿no? Y creo que sí, que es la adherencia, y un poco hay que subanalizar también la relación, ¿no? Con la eficacia con este tipo de resultados. Pero bueno, pensando en otros estudios en donde los cuestionarios de adherencia nos llegan a ese tipo de adherencia, es que una media de un 60% de sacar de la farmacia. Y ellos creen que lo toman, porque un 90% piensan que lo toman, ¿no? Entonces yo creo que es positivo, ¿vale? Y sobre todo que es mayor que enriquecer la dieta, que lo tenemos todo súper implementado en la base, ¿no? Y hacer ejercicio. O sea, que la fórmula tiene mucho que decir también, ¿no? Pero los resultados también se ven, ¿no? Sí, pero cuesta tanto cambiar los hábitos, ¿no? Esa persona Sí. que está, en este caso, en una vida paciente de perfil oncológico, cambiar tanto esos hábitos nutricionales o de ejercicio físico en esa fase cuesta. Y aquí sí la intervención nutricional quizás es lo más efectivo, lo más eficaz. Yo a veces me planteo en cuanto a lo de la adherencia de retirada, también puede ser que a lo mejor en cualitativo sale mejor y cuanti peor, quizás porque también he podido pillar un periodo de ingreso hospitalario, en ese momento será dispensado a nivel hospitalario. O también, aquí también contamos con una gran oportunidad que ofrece Mediterranean Clinical Extra Protein, que al ser una fórmula con tanto aporte, en muchos pacientes no cumplen lo que le pautamos, pero al menos se toman una. Y ya con una estamos consiguiendo un aporte espectacular a nivel de proteínas y de calorías. El 90% por lo menos se tomaba uno, ¿no? No lo hemos cuantificado con un recuento, ¿no? Pero aunque sacábamos la mitad, uno se han dejado que tomar. En cuanto a las preguntas que han contestado, pues la IA está ya en nuestro mundo, en nuestro día a día, y la verdad que nos ofrecerá posiblemente pues, un gran cambio, ¿no? en muchas opciones y herramientas.
Aquí, pues sobre todo destacáis vosotros la oportunidad de hacer diagnósticos más rápidos, más precisos. No sustituirá nunca el contacto humano, que como comentábamos, esa visión humana, personal. Y también, pues sí, quizás esa parte de adherencia en cuanto a recordar tratamiento, horarios, medicación, citas médicas. Quizás eso sea también uno de los grandes aportes. Y también, pues, ayudar a recordar, ¿no?, esa prevención de detección temprana de complicaciones. Prevenir es curar, ¿no? Es como prehabilitar, pues evitar rehabilitar.